Lo que el motivo por el cual fue escrito este libro es porque ha sido una persona destacada en la profesión de aviador que trabajó con el gobernador Gregores, uno de los gobernadores destacados de la provincia de Santa Cruz, que creó el chasqui aéreo. El chasqui aéreo era un avión que recorría diferentes poblaciones de todo el territorio de Santa Cruz en la época en que no había caminos. Entonces él se valió del avión para conectar las distintas localidades, especialmente de la zona norte y de la cordillera de Santa Cruz, ¿no? Cuéntenos un poquito su experiencia, que es lo más importante acá, lo que nos une con esa época y hoy, que hay cosas que la gente desconoce, y bueno, solo usted está aquí para darnos detalles, aparte es algo que nunca vamos a saber si no es por usted. Cuéntenos su experiencia, alguna anécdota y cuáles son los puntos más importantes del libro. Bueno, la parte importante es, porque comienza todo con un pionero de Santa Cruz, Norberto Fernández Padre, que nació en 1884, o sea, en España había un rey en esa época, y Europa vivía una situación social tremenda, entonces no había trabajo, habían problemas de todo tipo. Y los españoles hablaban mucho de América, hacer la América, salir hacia América. Bueno, conclusión, el señor Norberto Fernández Padre, que en ese momento era joven, un hombre de 20 años, decide viajar a la Argentina. El comienzo es, primero, no tenía dinero y conocía muy poco. Decide embarcarse en un barco y llegar hasta Argentina. Se sube a un barco ruso, él no sabía nada de ruso, él dice que es marinero y no era marinero. Consecuencia, en el barco, cuando se pasaron unos días, lo pusieron a trabajar en cosas de todo tipo, ¿no? Castigado, porque... Pero bueno, llegó a Buenos Aires. En Buenos Aires comenzó a trabajar haciendo changas, etc. Sabemos que viajó hasta Tucumán, después trabajó en la provincia de Buenos Aires y conoce a una señorita que también era española, ¿no? Carolina. Bueno, esta señorita tiene un noviazgo rápido y se casan. No tenían casa, etcétera, ¿no? O sea, ellos estaban decididos a hacer lo que pudieran para desarrollarse y crearon la familia. En su época, entonces, ven en un diario de Buenos Aires, leen que en la Patagonia, en Río Gallegos en particular, necesitaban gente para trabajar en el campo, etcétera, ¿no? Entonces ofrecían alojamiento, o sea, la casa y el trabajo. Consecuencia, deciden venir a la Patagonia. Sabían que hacía frío, viento, que había nieve, pero eso no los amilanó, o sea, los decidieron y un día se bajaron de un barco y llegaron a Río Gallegos. Bueno, la historia continúa porque tienen suerte, hay un estanciero, un señor Ivón Noya, que lo contrata para su estancia, Paso Río del Medio. Bueno, allí comienza la etapa de desarrollo de ellos como familia. Es más, tienen el primer hijo, el 1 de mayo, y no me quiero equivocar, les voy a decir con exactitud el año, porque eso lo tengo, 1912, ¿no? El 1 de mayo de 1912, que es el día que nace Norberto Fernández, hijo,
con el tiempo, porque esto es muy largo y ustedes no me van a dejar estar mucho tiempo, pero con el tiempo él vive en el campo, hace las tareas con el padre, tiene varios hermanos aparte. El padre, también Norberto, consigue, después de trabajar varios años, consigue su propio campo, porque en la Patagonia se otorgaban los campos con la idea de poblar, porque estaba despoblado. Entonces, otorgaban campos así en forma de tenencia, y si se desarrollaba le daban la propiedad. Bueno, así comenzó la estancia Carolina, que todavía hoy está en manos de uno de los Fernández, ¿no? Conclusión, todo este desarrollo llega a que este hombre tiene su estancia y él, por su cuenta, decide, después de que ve que llega Aeroposta con los aviones a Río Gallegos, que era una cosa única. El primer avión que llega, excepto el Capitán Parodi, que era una escuadrilla, el primer avión que llega es Aeroposta, y ya trayendo pasajeros. Son los franceses que deciden iniciar la Aeropostale. Bien, cuando a Fernández es como que se le destapó una idea. Y dice, yo quisiera comprarme un avión para ir al campo, porque los viajes al campo eran bastante difíciles, de acuerdo a la época. Si era con carretas o algo similar, era de días, porque llevaba mucho tiempo, si llevaban carga y eso. En esa época ya estaba el Forte o algo parecido y era bastante difícil. En definitiva, piensa que el avión podría ser un motivo de llegar fácil a esa estancia. Bien. Una cosa me gustaría que aclare, porque si bien el avión se vio como una alternativa mucho mejor, me gustaría que aclare cómo eran los viajes que hacía el piloto en esos aviones. Bueno, los aviones eran sumamente precarios. Los aviones de la primera época eran aviones hechos con mucho entelado, o sea, con telas de madera, mucho alambre, o sea, los comandos y todos eran de ese tipo. Y un motor que en esa época todos sabemos que los motores fallaban muy fácil. Los combustibles, los lubricantes eran distintos, entonces tenían muchos inconvenientes. En definitiva, también al aviador se lo consideraba alguien especial, alguien con mucho coraje, porque a veces no llegaban a destino. Pero bueno, así fue los comienzos. Lo que estamos hablando es la vida de Norberto Fernández, que es el tema del libro. El aeropuerto de Río Gallegos se llama Piloto Norberto Fernández. Este hombre que nació en Río Gallegos, después fue piloto de fama, y en una misión que le encomendó el gobierno nacional en esa época de Perón, fueron hasta a apoyar con ayuda médica, etcétera, un terremoto que hubo en Ecuador, en la zona de Quito, Ambato en particular. Bueno, estuvieron allí varios días, fueron muchos aviones de muchos lugares, etcétera. El avión de Argentina, que volvía con gente desde Ecuador, ya había llegado, o sea, habían pasado Chile, volvían de Chile para un aeropuerto Morón en Buenos Aires, y 100 kilómetros antes se prende fuego, debido a una pérdida de oxígeno, se prende fuego el sistema de oxígeno del avión, que es inflamable. Y ese sistema está en la cabina de pilotos. O sea, el fuego comienza en la cabina, empieza con humo y se comienza a incendiar el avión.
y el piloto era Norberto Fernández y un copiloto, Torrealday. Incluso iba otro, un tercer piloto que era jefe de la delegación aérea, digamos, Regunaga, que intenta apagar el fuego con un matafuego, evidentemente no pudo. Y entonces Fernández le dice a Regunaga, le dice: yo sigo con el avión y usted ocúpese de los pasajeros para que estén ordenados mientras yo voy a intentar aterrizar. ¿Qué es lo que intenta? Hacen un aterrizaje forzoso en el medio del campo, en el medio del incendio, con humo y fuego en la cabina. Y, digamos, próximos a aterrizar, una azafata, debido al humo, intenta abrir la puerta, abre la puerta del avión. La azafata, succionada por la corriente de aire, se cae porque arranca la puerta y se cae ella también. Y dos pasajeros que estaban sueltos, cercanos, pierden también el lugar donde agarrarse y succionados también se caen, 3. Bueno, el avión, si bien es un aterrizaje de emergencia, sin ruedas, etcétera, con un incendio, pasan un pequeño alambrado, chocan unas vacas que habían en el campo, pero el avión aterriza y los pasajeros que estaban bien en sus asientos salen todos del avión y se salvan. Los dos únicos que mueren dentro del avión son el piloto y el copiloto, ¿no? Y ese es un tema, es declarado por el gobierno héroe, a tal punto que existe un monumento en Aeroparque. En Aeroparque hay dos monumentos, son dos pilotos, uno Jean Mermoz, que fue el primero que cruzó el Atlántico viniendo de Europa, así como un vuelo de línea o lo que intentaban hacer los franceses. Y el otro monumento que hay, que todavía está, es el de Norberto Fernández, que hizo esta acción heroica.